Hola mis hermanos, muy buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Llegamos a la última clase. Felicidades a todos porque lo hemos logrado de diferentes formas, maneras, en el sentido de que todos hemos hecho de nuestra parte para pues llegar hasta este momento. Ha sido un viajecito un poco largo desde enero hasta acá, pero todo ha sido para la gloria de Dios. Eh, y claro, para nuestro aprendizaje, para crecer en diferentes áreas. Yo sé que ustedes han aprendido, están aprendiendo y que un día cuando necesiten saber, quizás van a tener el material a la mano para poder revisarlo, pues sí, entonces eh, ver este contenido. La verdad es que me alegro mucho de haber llegado hasta aquí, tanto para mí como para ustedes, para la iglesia, para todos, pero como decimos, todo es para la gloria de Dios. Así que vamos a iniciar a la clase número 5 de cultura bíblica. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Dios mío, Padre, te damos gracias por la bendición de un día más, por la bendición de las cosas maravillosas que tú haces, Padre, y la bondad que tienes de dejar personas que han dejado material, recopilado cosas para que los que venimos atrás de ellos podamos aprender de ti, de tu palabra, Señor, podamos enriquecer nuestro conocimiento de ti en el ámbito terrenal, en el ámbito espiritual, Señor. En todos los ámbitos, que seas tú siempre glorificándote. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Que se conectan, que leen quizás solamente el material, no importa cómo, pero hemos llegado hasta acá por tu misericordia y para gloria tuya, Padre. Encomendamos de principio a fin esta clase, que seas tú glorificándote y que pues las clases que quedan presenciales, Señor, que igualmente sigan siendo de mucha bendición como lo han sido hasta hoy, estoy segura, porque tu palabra no regresa así. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y pues, mis hermanos, vamos a dar inicio a la clase y creo que ya está. Bien, clase número 5, como dijimos, damos inicio. Vamos a ver ahora sobre la última parte de costumbres en la familia, un poco la hospitalidad, la religión y los símbolos distintivos. Es un poco como dentro del seno familiar lo que vamos a ver ahora. La hospitalidad. Los orientales tienen una disposición muy grande para agasajar un huésped. Se dice de que si usted llega y pide posada, no se la pueden negar. Tendríamos que comprobarlo, pero sí hay muchas culturas que comentan de que esto pues es real de esa forma y que pues ellos tienen esta cultura y lo vemos reflejado en diferentes ámbitos. Uno de las costumbres de la hospitalidad es que no les gusta comer solos y llaman a gente para compartir la comida. Yo me recuerdo que mi abuelita veía a alguien pasar y decía, ¡hey! Vení, vamos a comer, y los invitaba. Esa hospitalidad que ahora, pues, ni siquiera se nos cruza por la mente invitar a alguien o inclusive ven en familiares y uno dice, ay, no, pero si la sopa ya la tenía justa para tres platitos. Entonces, son cosas que cambian un poco también culturalmente, porque había mucha, eh, ¿cómo se dice? Provisión, había bastante, y pues en este caso abundaba, hacían que abundara la comida y también no eran comidas de festines, que sí, pero no, eran comidas un poco más panes, toma, ven, come esto. La ración, la palabra correcta es esta, la ración de la comida no es la proporción que nosotros conocemos ahora como ración, sino que comían menos veces al día también. Eh, Dos, sobre la hospitalidad. Los orientales, hablamos de todas las personas árabes, palestinos, judíos, recuerden que estamos hablando de cultura, creen que la persona que viene a su casa es enviada por Dios, así que su hospitalidad se transforma en una obligación sagrada. Se llenaban de felicidad y oraban para agasajar a alguien. En el ejemplo, cuando Abraham agasajó a tres extranjeros
que eran ángeles, él mostró la misma actitud, la hospitalidad. Llegaron, aquí son tres ángeles, tres señores, la verdad es que no sabemos físicamente su aspecto era humano, pero no tenemos mucho más, pero es eso, de sentirse un privilegio de que me visiten. Hay muchas personas que se sienten así, otras que dicen, ay, vino fulano. Tres, en los tiempos del Nuevo Testamento, los romanos tenían una señal de hospitalidad, una teca de madera o una piedra dividida en dos, donde cada amigo escribía su nombre en la mitad y le intercambiaba con el otro. Estas tejas a menudo transmitían de generación en generación y garantizaban hospitalidad. O sea que yo me llevaba el nombre de mi hermano y yo llegaba a la casa de mi hermano o a donde él hubiese vivido y me daban hospitalizada, era como una garantía. Y en Apocalipsis 2:17 alude a esta costumbre de la piedra, por eso decía el versículo, la piedrecita blanca con un nombre nuevo, o sea que el intercambio de nombres, ¿no? Muy bonito eso que aparece en Apocalipsis y pues que lo vemos ahora acá. Cuatro, no encontré una imagen de referencia muy buena, pero cuando un huésped entra a la casa y se le saluda con una referencia, inclinando ligeramente el cuerpo, ¿no? O sea, se inclina, levantando la mano al corazón, la boca y la frente, simbolizando que el corazón, la voz y el cerebro están a su disposición. En algunos casos, la reverencia es más profunda, tocando la tierra con la cabeza o besando los pies del huésped. Aunque esta acción podría parecer adoración divina, generalmente no lo es, como se muestra en el ejemplo bíblico de Cornelio adorando a Pedro, a Pedro, quien lo rechazó para evitar malos entendidos. Era un símbolo de respeto. Estamos hablando de que la hospitalidad es tener, acoger a una persona, pero verlo como un privilegio, como una bendición. También ellos, cuando entran a cada casa, tienen la mesusa, que es lo que he puesto la fotografía acá, donde ellos se dicen, siempre la saludan, ¿verdad? Cada vez que entran, por respeto, como bendición al hogar. Eso es lo que se hace ahora en los judíos. Los árabes, pues, es como toda la mezcla de el inclinar y el saludo a corazón, boca y cabeza. Número 5. Esto creo que ya lo han escuchado ustedes. Hablamos de toda la zona oriental. La frase al saludar en árabe, para entrar a la casa o la tienda, el amo diría Salam alaikum, que quiere decir la paz sea contigo, y el huésped dirá Wa alaikum es salam, que quiere decir paz sobre ti. Oriental, ¿verdad? Este es como un poco sobre lo que es y el deseo, lo que significa. Entonces, muy buena, con permiso. Aquí siempre es la pasea contigo, la pasea sobre ti. 6. Era costumbre besar al huésped como saludo. Algunos versículos que tienen esa referencia ponen su mano derecha en el hombro izquierdo, ¿verdad? Y le besan la mejilla derecha. Después lo contrario. En nuestro medio los hombres no se besan en la cara. Tal vez gente padece hijos, aunque no se hace la idea de que los besos correspondan a nuestro sincero apretón de manos. Culturalmente, ¿verdad? Esa es como la forma en la que ellos lo hacen. Y nosotros, pues, el apretón de manos entre hombres, ¿sí? Y entre mujeres, pues, también casi no hay beso, pero se hace beso. Y aquí en España, doble beso. Como y allá solo es, ¿vea? Cosas que pasan por la diferencia de cultura. 7. Era costumbre quitarse el calzado al entrar en una casa. Ya que habían alfombras o esteras, la idea de la contaminación del calzado los llevó a la costumbre de quitárselos antes de entrar a los lugares sagrados. También, aparte de eso, recuerden que ellos venían de la calle y la misma alfombra que había estado en el piso durante el día era la alfombra con la que se acostaban, ¿no? Entonces, un poco como que no voy a ensuciar la misma parte eh, donde voy a dormir. Entonces, tiene sentido de que por cultura ya hay tradición, pues se hiciera eso. 8. Después de la reverencia, el saludo y el beso al entrar en una casa, se ofrece al huésped lavarle los pies, tarea realizada por un serviente que utiliza un hebrillo y luego los seca.
Ya hablamos por qué, para no ensuciar el mismo lugar. Andaban en sandalias, se ensuciaban los pies de tierra. Esta práctica era común entre los israelitas quienes recibieron de Dios la instrucción de ser hospitalarios. Ofrecer comida, hospedaje y lavar los pies de los viajeros era un gesto de bienvenida en un país caluroso y polvoriento, donde caminar por caminos pedregosos podía ser doloroso. También en el 9 ungían la cabeza con aceite. Solo se usaba aceite de oliva y alguna vez mezclado con otro aceite. Era una costumbre muy común. La práctica aún existe hoy en algunos lugares orientales. 10. Era costumbre tener un cuarto preparado para los huéspedes. Podría ser un aposento alto. Si se hacía en tiendas, se hospedaba en un apartamento de los hombres. Entonces tenían, aquí casi no se ve la imagen, pero hay mucha gente reunida si se fija ahí arriba está el techo, entonces se reunían en un lugar alto, en la segunda planta, digamos, era el área de huéspedes de las personas que llegaban. Y si no tenían casa de 2 pisos, por decirlo así, era una tienda eh, aparte para los hombres. 11. Después de que se lavaban los pies, se le da un vasito de agua, comida, y se tiene que sentir como en su casa. Y cuando ya se va, pues siempre se le invita a quedarse un poco más. Y cuando ya dice, pues no me voy, entonces, como con vuestro permiso, el anfitrión le dice, id en paz, como que no se queda debiendo nada porque ya él ha aprovechado toda la hospitalidad y ha sido como mutuo el hecho de que tú eres bendecido porque me has bendecido y yo me siento bendecido porque tú estás bendiciendo. Es como esa reciprocidad de bendición, uno por asistir, por ser hospitalario y el otro por ser la persona a quienes fueron súper hospitalarios. Y igual, si el anfitrión desea honrar todavía más a su huésped, lo acompaña hasta el pueblo. No lo deja ir solo, sino que lo acompaña y a veces camina hasta durante una hora, como lo hizo Abraham con sus visitantes. Era como que no te dejo solo aquí, sino que te llevo más allácito, quizás. Imagínense, si una persona no tenía o no sabía cómo regresar, salir del pueblo, pues eso. Ahora, la religión. Hablemos un poquito. Es muy corto esto porque sabemos que va muy, muy extenso, pero igual es un resumen importante que tenemos que conocer. Uno, el padre era como el sacerdote en los tiempos patriarcales. En los días de los primeros patriarcas, el padre era el sacerdote de toda la familia y este honor y responsabilidad de ejercer el sacerdocio comúnmente pasaba al hijo mayor a la muerte del padre. Esta práctica continuó hasta que la ley de Moisés transfirió su derecho a la tribu de Leví, de cuya tribu salieron los sacerdotes para Israel como nación. O sea que el padre de la familia era el que tenía que llevar esa espiritualidad dentro del hogar. Era el designado, era el responsable antes de que fuese designada la tribu de Leví y cuando llegó la tribu de Leví, entonces fue como que toma, esta es tu responsabilidad, ya el padre de familia no se encarga, sino que existe un grupo de personas dedicadas para esto, para todo el pueblo. 2. El altar o lugares santos. La religión en los hogares de aquellos antiguos tiempos se centraba en un torno a un altar, que era de piedras o una piedra grande, sobre las cuales los animales eran sacrificados y se ofrecían a Dios. Los lugares santos eran aquellos en lugares designados que si se recuerdan que les ponían nombre, entonces que donde Dios hizo tal cosa y también, no sé si ustedes han leído la parte de Josué, cuando pasan en el río y Dios le dice específicamente que levante un altar y de piedras, porque lo estoy parafraseando toda la parte esta, pero le dice de que no quiere una forma, porque no es ese el punto, sino que sea un recordatorio. Entonces hay piedras apiladas así, donde muestran que ahí fue donde fueron agradecidos, donde pasaron el río y ahí dieron gracias a Dios por ello. Eran tipo recordatorios de donde se sacrificaban animales en piedras grandes y las piedritas pequeñas, que sí eran como un cúmulo de varias, donde era como el lugar de recuerdo, ¿no? Era un altar, un lugar santo que ellos levantaban.
Así, cuando Abraham llegó a la tierra, levantó su tienda en la región de Betel y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Más tarde, en Hebrón, en Siquem, el altar en la vida del hogar en aquellos días antiguos ayudaba a producir el sentido del pecado, una realización de la autoridad de Dios y un conocimiento de que el camino para acercarse a Él era a través del sacrificio. Por eso em, se instituye el sacrificio porque era una preparación a el sacrificio de Cristo. La importancia que tenía que dársele era el sentido del pecado, era en los tiempos antiguos no había una iglesia en específico, un lugar, pero este conocimiento de qué es el pecado, lo que significa, la consecuencia que trae, el acto del sacrificio, era lo que se traspasaba de generación en generación, cómo se traspasó igual de la ley de Moisés en generación a través de la tribu de Leví y sus sacerdotes, ¿no? Ahora, lo vimos también la semana pasada, pero la educación religiosa bajo la ley era muy diferente. Los padres entrenaban a sus hijos con el conocimiento de Dios y sus leyes, como que, toma, esto es lo importante, recuérdala. Y por si se recuerdan otro versículo que dice, y los enseñarás a los hijos de tus hijos, ¿no? Y dice, y enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos, Deuteronomio 4:9. Era una obligación solemne de los padres hebreos enseñar a sus hijos los mandamientos de la ley. También explicarles el significado real de las observancias religiosas, las fiestas, el Pesaj, los tabernáculos, eh, las primicias, todas estas cosas así como nosotros es como, a ver, una fecha, bueno, tenemos varias fechas nacionales que celebramos, pero el Día de la Madre lo hacemos por las mamás y así, pero religiosamente nosotros no tenemos nada más que la Semana Santa impuesta por los católicos que nosotros le damos un sentido diferente a que Él está vivo eh, y que claro, fue crucificado, pero es como el sentido de que Él vive y está aquí en nosotros. Y pues la Navidad, que sabemos que no es la fecha correcta y a veces muchas veces se le da un sentido erróneo a esta fiesta, porque nosotros tenemos que celebrar el regalo que es Cristo, el nacimiento, su vida en general, no tiene que ser ese propio día. De hecho, se cree que fue aproximadamente en abril que él nació. Entonces, no es la fecha, pero ellos sí tenían fechas específicas, periodos de fiesta. Entonces, eso se mostraba, claro, era como que hijo va a venir tal fecha, nos vamos a preparar con grano, harina, ¿verdad? Todo esto. Las leyes santas. La religión judía se desarrolló en su propia santa ley, sus lugares santos, sus santas ocasiones, objetos, rituales, todo. La llamada ley, que conocemos como la Torah, es un punto clave de la religión judía. Era una guía a una buena relación con Dios, con los semejantes. Torah significa guía e instrucción. Entonces Dios dejó los lineamientos y el hombre fue incrementando cosas hasta que se hicieron 613 leyes dentro de esto que tenían que cumplir, ¿no? Y esta es la guía y la instrucción que ellos siguen. El que no es mesiánico, o sea, el que no cree en Cristo, se basa solo en la Torá y en los libros antiguos. Y el que sí cree, pues ya reconoce el Nuevo Testamento. Ahora, parte de su religión, no puede quedar de lado, es el tabernáculo. Además de los lugares santos que habían levantado en diferentes ocasiones en agradecimiento a Dios, tenemos el tabernáculo, que era un centro de culto. Durante todo el periodo de Éxodo se describe este templo, que era una tienda de campaña, como la vemos acá, que tenía, claro, columnas de oro, plata y todo y madera, pero que ésta se desmontaba y se montaba todo el tiempo. Eh, Acampó en Cades Barnea, lo vemos en números, aunque estuvo en varios lugares. El templo tienda de campaña era conocido como tabernáculo. Más tarde, en Jerusalén se construyó un templo a Jehová donde los judíos podían realizar los rituales establecidos
de la ley de Moisés. Entonces, si usted, no nos vamos a meter a detalle de cómo era el templo porque es un tema muy extenso, pero tenía el lugar para, bueno, aquí está. Aquí está el plano del tabernáculo, tenía la puerta central, tenía el altar de bronce, la fuente para lavar, ¿verdad? Para lavar para lavarse las manos realmente, era esto de la sangre que mataban, el primer velo, la mesa de la proposición, el candelabro de las 7, ¿verdad? Lamparitas, el altar de incienso que se quemaba incienso para que subiera en honor agradable a Dios, el segundo velo, el arca del pacto. Entonces así tenemos el atrio, que era donde estaban haciendo la sacrificación de animales, ¿esa es la palabra correcta? El lugar santo, ¿verdad? Donde se llevaban pues las cosas, se hacían las oraciones, y tenemos el lugar santísimo, donde pues ya era, se recuerdan que hemos leído y conocemos de que solo entraban ahí una vez al año entraban ahí, nada más. Eh, si no me estoy equivocando, corríjame si me equivoco, pero entraban solamente una vez al año al lugar santísimo y pues se encargaban de todo esto. Este era como el templo que acabamos de ver aquí atrás, toda esta parte, empezando desde las telas, el humo que salía, etcétera, es lo que estamos viendo acá. Y tenía cuántas barras se levantaban de plata, de oro, que fue hecha, construida por el oro que le dieron, imagínense, por el oro que le dieron los egipcios a, a, a los israelitas y bueno, se construyó todo esto. El tabernáculo, el lugar santo, observe el altar para los sacrificios y la fuente de bronce y la entrada al tabernáculo cerrada con cortinaje. Entonces era como justo como trabajaban, la carne, se tocaba el turú. Aquí tenemos el animalito al fondo, ¿verdad? Porque le quitaban la grosura, le quitaban lo mejor de la parte, ¿no? Entonces, pues eso. También, ¿qué pasa? Hablamos del templo de el rey Salomón, que después de que estuvo el tabernáculo por mucho tiempo, eh, y después el arca lo llevaban de un lado para otro, el arca del pacto, ¿no? Entonces dice David, yo le quiero hacer una casa porque ya tengo una tienda. Y le dice el profeta, sí, Natán, y le dice, sí, sí, hazle. Y Dios le dice, no, 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 tú no me vas a hacer a mi lugar, yo no necesito lugar. Y porque si yo, y me encantó ese, lo acabamos de leer esta semana, y decía, yo no me he quejado de andar en tienda, porque lo que Dios quería era estar entre ellos, ¿sí? Para que ellos tuvieran la cercanía con Él. Y hasta le decía yo a mi esposo, preparando un mensaje, ¿usted de qué se queja? ¿Y usted de qué se queja? Si Dios pudiéndolo tener todo, prefirió estar en una tienda en medio del pueblo, en polvo, que entre comillas no lo llevaban a él, pues, pero era la representación de él en medio de ellos. No se quejaba, porque él quería estar en medio para poder ser alcanzado. Entonces Dios nos pone en situaciones bien difíciles para que lo alcancemos, ¿verdad? Muy bonito. Entonces viene y le dice a David, no, tú no te vas a encargar de eso porque tú prácticamente, según el comentario que leía, has derramado mucha sangre. Entonces tiene que ser una persona que no haya tenido que ver nada con esto, porque ese fue tu papel y este va a ser el papel de la otra persona. Entonces, este es el plano del templo construido por el rey Salomón, donde cambia un poco el sentido, pero siempre es lo mismo. El lugar santísimo, el lugar santo, el atrio, la tenían la fuente fuera, el altar de cobre, patio, era extremadamente grande, ¿no? Para que pudiesen, pues, era un lugar santo y sagrado. Entonces, este es el plano. Y después se trabaja el plano del templo de Herodes. El templo de Herodes tenía accesos a los patios internos del templo
de Herodes ocurría por 10 puertas por las que únicamente judíos podían entrar. Una vez dentro, habían varias cámaras y patios donde se llevaban a cabo los sacrificios. En un extremo se encontraba un lugar santo y un santuario de habitaciones usadas por los sacerdotes judíos. El extenso proyecto de construcción del monte del templo y el segundo templo de Herodes fue completado aproximadamente en el 62 a 64, aproximadamente 2 años. Si bien el templo fue destruido por los romanos en el 70, pero la palabra correcta es majestuoso, ¿no? Entonces, claro, era como la versión, entre comillas, mejorada de lo que había hecho Salomón. Cámara de los sacerdotes tenemos en la número 1, tenemos el lugar santísimo, tenemos el velo, está aquí en el punto número 3, 4, el altar del incienso, que lo tenemos acá, mesa de la proposición, ¿verdad? El candelabro, en el 6, el pórtico, aquí el 7, las puertas. Tenemos puerta sur, el patio de los gentiles, tenemos otra puerta aquí, puerta de la hermosa que se menciona en el Nuevo Testamento, ¿no? Eh, Tenían tamaño aproximado de una cancha de fútbol. Mire, qué grande era. Este es como una cancha de fútbol aquí arriba y tenía casi el doble de ancho y casi el doble de largo. Y tenía el patio de las mujeres. Las mujeres podían estar en un patio en esta ocasión, a diferencia de en los otros donde solo tenían acceso los hombres. Qué trabajo, de verdad. La fachada un poco del templo de Herodes, observa la torre de Antonio a la derecha, esta parte de acá, y la gran puerta delante del templo es la puerta de Nicanor. Acá la tenemos, muy bonito, la verdad, qué cosas. ¿Qué pasaba? Al pueblo se hacían muchas peregrinaciones. Era parte importante de la vida hebrea dentro de la familia, de la cultura, ir al templo, porque ya todos vivían en diferentes lugares. Recuerden que se asentaron en diferentes tierras cuando ya conquistaron, entonces ya tenían que acercarse. Dice, la familia entera podía ir, pero se requería que todo miembro varón fuese en la peregrinación. Las fiestas del Señor se celebraban en esas 3 estaciones del año. El ejemplo más famoso de una familia en peregrinación es la de José, María y Jesús. La jornada era conmovedora para un niño, pero para él estar en la casa de su padre era lo más emocionante. En estos viajes los padres caminaban varias horas sin ver a sus hijos. Es posible que Jesús estuviera con la caravana cuando ésta salió y después se separó de sus familiares volviendo a la ciudad al templo cuando lo perdieron, ¿no? Entonces, miles y miles de personas se acercaban al templo para las fiestas. Cuando Jesús crecía como un niño en un hogar de Nazaret, debe haber conocido y recitado la plegaria llamada el Shema. Esta plegaria era en realidad el resumen de 3 pasajes del Pentateuco. Era repetida en las mañanas y en las tardes por todos los hombres. El niño judío, cuando llegaba a la edad de los 12 años, ya tenía que saber esta oración. Los 3 pasajes que la componían el Shema eran Deuteronomio 6 del 4 al 9, Deuteronomio 11 del 13 al 21 y Números 15 del 37 al 41. Actualmente esta fiesta se celebraba con el regocijo en la familia. Observe también las filacterias en la muñeca y la frente tanto del hombre como del muchacho. Esta es una foto, entre comillas, reciente, ¿verdad? De jóvenes con su papá yendo al templo en la peregrinación. A la derecha se muestra un muchacho judío celebrando su bar mitzvah en el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Esta fiesta se celebra cuando el niño cumple 13 años de edad, dándole el derecho de cargar los rollos de la Torá y leerla en público. Uf, miren los rollotes. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la ciudad y el pueblo? Recuerde que en cada época, digamos, en la época de nosotros la guerra civil, es la moderna, digámoslo así. Pero antes de eso, cuando llegaron los romanos, habíamos indígenas, entonces se hacían diferentes construcciones, murallas, torres, para resguardarse del enemigo. Eso siempre ha sido así. Ahora todo es político, todo es hablado, pero siempre hay cosas que distinguen ciudades entre otras. Y si usted ve un poco de historia,
como hay murallas en Colombia, toda la muralla, porque en Cartagena, porque llegaban y bombardeaban, entonces era como resguardándose. En el antiquísimo Testamento, las villas eran lugares de morada, sin murallas a su alrededor, mientras que las ciudades y pueblos eran lugares más grandes y estaban amurallados contra la protección del enemigo, lo que decía. Características de las puertas. Vamos a hablar un poco sobre cómo la arquitectura civil dentro de estos pueblos. Las puertas de una ciudad oriental estaban, por supuesto, conectadas con murallas que cerraban un lugar, ¿no? Como una colonia cerrada. Eran construidas de madera, armada con metal. El salmista habla de las puertas de bronce y puertas de hierro. Regularmente eran de dos hojas y estaban provistas de pesadas cerraduras y barras de hierro. Parecían amplios vestíbulos que podían albergar grandes multitudes, estando abovedadas, eran lugares frescos para reunirse en el día caluroso. O sea que encontraba mucha gente a la puerta de la ciudad porque eran lugares frescos, eran grandísimos. Como la que vimos un poco de la del templo, pero esta ya era de una puerta de una ciudad. Era como que la entrada a la colonia Bella Vista. Entonces tenían murallas altas y estas puertas grandes como vestíbulos que dejaban entrar y salir a las personas, ¿no? Ahí entraban mercaderes, entraban gente de visita, cuando había peregrinación salía mucha gente, etcétera. Entonces así eran un poco la idea de que todas las ciudades tenían una muralla, ¿no? Tenían también torres que estaban construidas en la parte de la muralla y se construían más altos para ver la aproximación del enemigo, se podía observarse de ahí, se arrojaban armas, proyectiles, etcétera. Eh, Tenían como diferentes usos, pero las torres en general eran para vigilancia. Las calles usadas en la Biblia hebrea para calles indica que habían de ellas tres tipos de calles. La calle usual era larga y angosta y sinuosa, o sea, delgadita y larga. Las calles cerca de las puertas de las ciudades, aquellas frente a edificios públicos o donde la una cruza la otra, eran anchas plazas. Y la tercer tipo de calle, por decirlo así, era una calle que era semejante a nuestros pasajes, o sea, chiquitita, ¿no? De calles entre casas. Por regla general, las calles de los lugares históricos en Oriente en la actualidad son angostas y todo indica que también fueron angostas en los tiempos antiguos. En las ciudades algunas se encuentran pavimentadas por piedras, pero en las vías raramente se pavimentan, o sea, de polvo. ¿Qué pasaba en la vida de la ciudad oriental? Como la exposición pública de lugares donde pues se encontraban muchas personas. Hemos hablado de la familia, pero el mercado era parte de la familia en el sentido de que ahí había mucha actividad necesaria. Uno, no solo era un lugar para comprar mercancías, sino también un lugar donde se reunían para diferentes cosas. Era uno de los lugares más populares en la ciudad oriental. Dos, el mercado también era una reunión social. Las transacciones comerciales son por lo regular procedidas de una visita social con el cliente. A la gente importante como a la común le gusta ir allí para encontrarse con sus amigos, saludarlos en verdadera costumbre oriental, lo que siempre lleva mucho tiempo. O sea que es como cuando nosotros decimos vamos por un cafecito y ellos iban al mercado. Trabajadores en el mercado. En las ciudades orientales, los hombres que desean empleo se juntan en el mercado como grupos, esperando que alguien los alquile. Fue aquí donde el hombre de la parábola de Jesús encontró trabajadores para su viña y saliendo cerca de las 3, de la hora 3, vio a estos que estaban en la plaza ociosos. Y si decimos plaza, también estaban como una parte de Cruz Calle, ¿no? Cerca del mercado. Ve cómo se va armando todo. Y les dijo, id también vosotros a mi viña. Estos hombres no fueron a buscar trabajo como se hace en Occidente, más bien esperaron en el mercado para que alguien viniera y los contratara. También tomar en cuenta que culturalmente, claro, este era el tipo de transacción de empleo porque eran trabajos de agricultura, eran trabajos de construcción, de carpintería, si necesitaban algo, lo iban a encontrar al mercado. Ahora nosotros buscamos empleo por redes, por conectes, por no sé qué, que seguramente aquí también habían conectes, ¿verdad? Pero eran físicos y no como nosotros los tenemos ahora. Tenemos las puertecitas, me repitió.
Un poco la naturaleza de las posadas orientales. En el Antiguo Testamento eran parajes para los viajeros solamente para pasar la noche. En los dos primeros los dos primeros libros de la Biblia, la palabra mesón o posada, en la versión común, sería traducida mejor como lugares de alojamiento. En Génesis aparecen. La palabra se refiere solo a un lugar de descanso por la noche y una tienda que quizás era una cueva puede servir para este propósito. Entonces, habían lugares de alojamiento y lugar de descanso. En el Antiguo Testamento eran lugares de descanso por la noche, que podían ser inclusive cuevas, y en el Nuevo Testamento ya eran mesones o posadas, que eran lugares de alojamiento, ¿no? Ya porque estamos hablando de la ciudad. El edificio para la caravana es grande y por lo general se localiza dentro de la ciudad, aunque algunas veces sirve del abrigo en el desierto. El patio de este edificio sirve para desmontar o descargar los animales y el suelo viene a ser lugar para cuidar las bestias, mientras los viajeros son acomodados en los altos del edificio. O sea que la posada tenía en la planta baja la función de descargar y cuidar animales. em, Porque también los viajeros llevaban sus animalitos, los ponían a descansar ahí, y arriba era donde ellos eran acomodados, un poco así como el sentido de cómo funcionaba. Y aquí está un ejemplo, una ilustración de cómo funcionaban los animalitos abajo, donde tenían la caravana, donde ellos ponían los animalitos, mientras ellas iban a descansar en los aposentos altos en el mesón. ¿Cómo se saludaban los viajeros? Cuando los viajeros orientales se encuentran en el camino, hablan mucho, que para los occidentales parecen complicadas y tediosas y una pérdida de tiempo. Se pregunta, quizás usted de forma amistosa, de dónde está, de dónde viene, para dónde va, cuántos niños tiene, de cuántos hombres cuenta su clan, qué enemigos tiene su clan. Todo esto eran conversaciones que tenían de viajero a viajero cuando se encontraban en el camino. Nosotros nos resguardamos, ¿no? La privacidad es muy importante, no decimos nada, los tiempos son diferentes. Entonces, como que nada, ellos sí tenían conversaciones unos entre otros sobre pues este tipo de cosas. Mientras este saludo se llevaba a cabo, los negocios, cualquiera que fuera, podía esperar. O sea, si usted iba a hacer otra cosa, podía esperar. Por esta razón, cuando Jesús envió a los 70 discípulos en una misión de saneamiento y predicación, les dijo, a nadie saludéis en el camino. Al entrar en tan extensas salutaciones como era de costumbre, habría inferido en los negocios urgentes del Señor. O sea, no se ponga a platicar, no pierda el tiempo, vaya lo que tenga que ir. Entonces, a esa salutación, ve cómo es importante reconocer eh, la información de la cultura, porque entonces uno dice, "Uy, ¿sí con quién iban a hablar en el camino?". Ahora ya lo sabemos. Acopio de agua en la ciudad. En Palestina, en muchos casos, se ha estado dependiendo de pozos de aguas a través de los años. A menudo los pozos se encuentran afuera, ¿verdad? De los muros, pero otras veces el pueblo tiene la fortuna de tenerlos dentro del pueblo. Arqueólogos han descubierto que al menos dos de las ciudades antiguas, además de Jerusalén, que traían agua a la ciudad por medio de un túnel. La ciudad de Gesed tiene un túnel que llevaba el agua dentro de la ciudad a una cisterna subterránea. O sea que tenían un poco de desarrollo en ese, en ese ámbito, pero por lo general sabemos que eran las mujeres que iban por el agua, iban con cántaros, y cuando se tenía que ir bueno, de hecho lo tenemos aquí, cómo obtenían agua para el hogar. Era obligación de las mujeres llevarlo en cantaritos, en jarras de barro, sobre sus hombros o sobre su cabeza, pero si se necesitaban grandes cantidades, eran los hombres que llevaban como, entre comillas, botellas hechas de cuero de oveja y de cabra, que tenían claramente mucho más peso y albergaban mucha más cantidad de agua. Entonces, hablando, el estanque de Salomón, estamos hablando de cosas importantes dentro de la ciudad. A 3 kilómetros del sur de Belén se encuentran 3 depósitos de agua, que por siglos se les ha llamado los estanques de Salomón, porque por lo general se cree que él los construyó. Josefo indica, un personaje, indica que probablemente Poncio Pilato los reconstruyó y ensanchó. El agua de estos estanques era llevada a Jerusalén por medio de un acueducto cavado en la roca y la depositaba en
un receptáculo localizado en el área del templo. O sea que llegaba un túnel que recibía el agua hasta allá. Aún en la actualidad el agua de este manantial se lleva a la superficie a un punto entre la cúpula de la roca y la mezquita de El Asca. O sea, hasta el centro, un poco como donde está. Y ya para terminar, cosas importantes que me parecieron que tenemos que tomar en cuenta. Conocemos nosotros la estrella de David. eh, en hebreo esto. Es la estrella de 6 puntas formada por dos triángulos entrelazados. Esta estrella no fue originalmente un símbolo judío, según afirma un filósofo, ya que estaba aproximadamente en el siglo XI. Los símbolos que representaban al judaísmo era el candelabro, que es la menorá, las tablas de la ley y el león de Judá. Pero a partir del siglo XVII, los judíos comenzaron a usar la estrella de David como símbolo exclusivo del judaísmo. El filósofo judío Franz Rosenzweig ve uno de los triángulos, tres palabras vitales del universo: Dios, hombre, mundo. El judaísmo entrelazó el otro triángulo asignándole conceptos básicos tomados en la Biblia hebrea, Tanaj: creación, revelación y redención. Y tenemos entonces la estrella de David, que es como el símbolo del triángulo acá, el triángulo acá, y seguramente, esta es mi percepción, que de tres por la Trinidad. Esta estrella de color azul ocupa el centro de la bandera nacional y está basada en el diseño del manto de oraciones judío llamado talit, con sus franjas azules, que ya lo hemos visto para la vestimenta. Entonces es como una mezcla de su cultura, ¿no? Con su religión. El candelabro tiene 7 brazos, es la menorá y formaba parte de los utensilios de oro del tabernáculo, que eran los que llevaban cada vez que se movían. Posteriormente del templo se colocaba en el lugar santo, simboliza la luz divina y la esperanza de la restauración total del pueblo judío en la tierra de Israel. Por medio del profeta Zacarías surge la primera fuente bíblica que menciona la menorá como símbolo reconocido. Los 7 brazos, al igual que 7 palabras, lo betaji, velo bekotaj, kiumburuji, significan no con ejército ni con fuerza, sino con el espíritu, que habla del espíritu de Dios. La interpretación rabínica considera que los 7 brazos representan la creación en 6 días y la rama central es el séptimo día en que Dios reposó. El escudo oficial de Israel es la menorá y el candelabro rodeado por 2 ramas de olivo que representan el anhelo del pueblo judío por la paz. Aquí solo tenemos la menorá. Esta es una representación, claramente. Abajo ya está puesta la estrella de David, que eso ya vimos que apareció hasta el siglo XI, perdón. Entonces es como una mezcla de símbolos que utilizan. Y hemos terminado, mis hermanos. Hay mucha más simbología, hay muchas más cosas, pero los puntos importantes son tanto el escudo como, como la estrella de David, que no se menciona en la Biblia, sino que la adoptan. Y bueno, ya hemos llegado ya al final de la clase. Hay mucho todavía contenido que hubiésemos querido cubrir, pero hemos cubierto una buena parte importante, y quiero darles gracias a todos por su paciencia y esfuerzo, que yo sé que realmente no es fácil llevar una clase en línea. Hay que poner mucha atención, hay que forzarse uno eh, a estar pendiente, a estar conectado, y usualmente tenemos mucha distracción en casa, donde sea, con que nos distraemos en la propia iglesia mucho más mientras estamos conectados aquí. Pero de verdad que gloria a Dios porque hemos llegado a la última clase, hemos visto 6 materias en línea, 6. Vimos hermenéutica, a ver si no se me olvida ninguna. Vimos hermenéutica, métodos de estudio bíblico, vimos hechos, vimos, ¿cuál era? Bueno, esta. eh, Hemos visto cultura bíblica. Se me han olvidado dos, mis hermanos. Evangelismo práctico, que estuvo muy bonita, la verdad. Y que yo mi tarea todavía la tengo pendiente y espero que usted también la tenga pendiente y que no me tenga que reportar a mí que habló y fue a una persona y le evangelizó, sino que Dios vea que su responsabilidad se la tomó en serio, de verdad, con amor, con amor. Eso es lo que realmente vale e importa. No hay nada más que sea importante más que el
el compartir todo esto que hemos hecho, todo esto que hemos estudiado. em, y que usted lo ponga en práctica. Todo lo que hemos aprendido no es solo para diversión nuestra, sino que para que Dios se glorifique, ¿verdad? También vimos armonía de los evangelios. Todas 6 clases hemos visto en orden: hermenéutica, vemos métodos de estudio bíblico, vimos hechos, vimos armonía de los evangelios, evangelismo práctico y cultura bíblica. 6 clases que he llevado conmigo. Muchas gracias por su atención y por su amor. Muchas bendiciones a todos, un fuerte abrazo, vamos a orar y recuerde, lo que les dije de la comidita se va a hacer el domingo próximo, si no me equivoco, con mi mamá a la clase de las 8 de la mañana, eh, para un poco como el cierre de las clases en línea, para probar un poco de las comidas, que no son cosas que quizás no hayamos probado, pero con el pensamiento de conocer un poco de la cultura, ¿no? Así que, pues bueno, nos quedamos así. Vamos a orar y darle gracias al Señor por todo, todo su respaldo que nos ha dado en estas clases, para gloria a Dios. Señor Jesús, te damos gracias por tu bendición, por tus cuidados, por tu amor, Señor, porque para la gloria y honra, Señor, esta es la última clase que tenemos. Eh, yo sé que hemos aprendido, yo he aprendido mucho, tú has hablado a mi corazón y has también despertado responsabilidades y cosas que hay que hacer, Señor, que no hay que dormirse en los lirios, esperando que otro haga cuando me has mandado a mí, nos han mandado a nosotros a hacer. Padre, gracias por tu misericordia, porque por ella es que estamos hasta aquí hoy. Ay, hasta que tú nos permitas, Padre, que todo el aprendizaje, primeramente, de los maestros hacia los alumnos y los alumnos hacia los maestros y más afuera, porque así fue como lo dijiste tú, sea de bendición. Padre, gloria y honra a ti por cada uno de los alumnos que empezaron, quizás no terminaron, pero Señor, en su corazón estuvo la disposición de hacerlo y en su corazón quizás está la disposición de hacerlo, pero hay muchas cosas pasando, quizás inclusive enfermedades, Señor, pero que no decaiga nuestro espíritu porque nos han mandado a luchar y mantenernos firmes. Las fuerzas tú las renuevas hasta que se acaban. Entonces, como leíamos ayer en un versículo en Samuel 10 que decía, pues yo voy a poner todo mi esfuerzo y que Jehová haga su voluntad. Y así justamente ponga usted todo su esfuerzo y Jehová va a hacer la voluntad en su vida. Padre, gracias, gracias. Te amamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos por todo. Gloria y honra a ti sea por todo, nada para nosotros, Señor. Gracias. Te amamos en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada uno de los alumnos, a todas las congregaciones, y que esto que tenemos, Señor, guardado de querer aprender, sigue creciendo a más. En el nombre de Jesús, como ya lo dije varias veces, hemos orado. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Nos vemos pronto físicamente. Bueno, no sé cuándo, Dios dirá cuándo. Pero un fuerte abrazo, mis hermanos. Gracias por todo. Bendiciones y a ver la graduación, cómo nos va a todos. Saludos.